¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el Fiat 500 o el Fiat 600? Porque en España, cuando hablas del 600, das por hecho que es el SEAT, pero todos sabemos que es un modelo de Fiat. Hoy no vamos a hacer una comparativa imposible entre dos coches míticos. Más bien, vamos a hacer una comparativa inapropiada. Ya veréis por qué. Desde Teciutlán, Puebla, México. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En este canal nos encanta contar historias. Eso está claro, te enrollas como una persiana, hombre. Me enrollo como una persiana, pero hay algo que nos gusta todavía más. ¿Lo adivinas? ¿Hablar de clásicos, por ejemplo? Pues no. Nos encantan los clásicos, pero me refería a hacer los vídeos que nos pedís vosotros, nuestros seguidores, sobre todo si además sois miembros de este canal. Además, sobre todo en este vídeo tenemos una buena noticia porque tenemos un patrocinador que nos apoya y que es la compañía de telefonía O2. Y otra cosa que nos gusta es comenzar las historias por el principio. Fiat Topolino. Cuando nos referimos al Fiat 500 o 500 si lo decimos en italiano, pues casi todos vais a pensar en el Fiat 500 de motor trasero. Bueno, los habrá más jóvenes, los más jóvenes, como sería mi caso, por ejemplo, y vamos a pensar en el 500 actual. Pero hubo un 500 anterior, un 500 que no se le suele reconocer o nombrar por su nombre, 500 o 500, sino por un apodo cariñoso que tenía, que en Italia era Topolino, que en castellano significaría algo así como ratoncito. Se podría decir que este coche, este Topolino, nace de una idea de Mussolini de motorizar Italia, de hacer algo así como un coche del pueblo. Uy, eso me suena a Volkswagen, ¿no? Sin duda. Y desde ahora mismo os prometo que haremos un vídeo para contar que la idea del coche del pueblo, tal y como se ha dicho por ahí que era del Tercer Reich, que fue de Hitler, pues no. La idea del coche del pueblo fue de Benito Mussolini, de Il Duce. El Topolino fue diseñado por un genio, porque Dante Giacosa era un verdadero genio, y apareció antes de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1936. Luego, durante la contienda, los que se fabricaron, pocos iban destinados, por supuesto, al ejército. Pero al acabar la guerra, pues se siguió fabricando hasta el año 1955. Pero ya en esos años el diseño se había quedado anticuado. El Topolino era un coche muy chiquitín, de apenas 3 metros, realmente era un biplaza. Y querían en Fiat un coche de ese mismo tamaño, pero más moderno, y bueno, que fuera un coche apto para 4 o 5 plazas. Hicieron el encargo a Dante Giacosa, que seguro se puso manos a la obra para diseñar un sucesor para el Topolino. Pero ¿no me querías comentar algo, Max? Es verdad, algo que te va a interesar a ti y a muchos de vosotros también. Y es que la vuelta del verano también significa la vuelta de las facturas. Y para evitarte sorpresas desagradables, yo te recomiendo O2. Es la compañía de fibra y móvil más transparente y sencilla. No vas a tener sorpresas. Además, tienes una atención al cliente de lujo, vas a encontrar la mayor red de fibra y, como colofón, encima tecnología 5G. O2 cumple 5 añitos y yo sé que muchos de vosotros ya sois de O2. Pero para los que no sois, os voy a explicar por qué O2 es diferente. Para empezar, transparencia. Yo lo he comentado, O2 ofrece un producto sencillo, la mayor red de fibra y además tecnología 5G para tu móvil. Y otra cosa que me encanta, esto me gusta mucho, porque si en algún momento mejoran las tarifas, se las mejoran a los nuevos y a los que ya tengáis contratados O2. Esto me encanta porque es que hay veces que tienes la sensación, te sientes tonto porque parece que estás en tu compañía y tratan mejor a los nuevos que a los de siempre. Con O2 no te pasa. Además, O2 no te molesta ni con llamadas ni con mensajes comerciales. Y otra cosa que también me gusta mucho, esto me gusta mucho, es que si llamas porque tienen algún problema, te atienden personas, no máquinas. Así que te voy a dar un buen consejo. Entra en o2online.es o llama al 1551. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y ahora que ya os he contado esto que me parecía interesante, volvamos al 500, o era el 600. Después del 500, el 600. Si eres de los que cree que el sustituto del 500 de este Topolino fue el 500, el 500, que se llamaba Nueva 500 para diferenciarlo,
Pues te equivocas. ¿Por qué? Vamos a ver, la nueva 500, el 580 que conocemos de motor trasero, aparece en 1957. Realmente el relevo de ese primer 500, del Topolino, fue el 600. Es un coche que apareció 2 años antes. Os he comentado antes que el Topolino dejó de fabricarse en el 55, que es cuando comienza a fabricarse el Fiat 600, que ya era un coche de una línea muchísimo más moderna, con motor posterior, 4 plazas, además un motor de 4 cilindros, 603 centímetros cúbicos, de el nombre, bueno, y además un motor, ya motor de verdad, con 4 cilindros y refrigeración líquida, por agua. Ya os lo he comentado, el Topolino, el primer 500, llevaba motor delantero y el Fiat 600, como todos sabéis, llevaba motor trasero, que era la tecnología que estaba más en boga en ese momento. Lo cierto es que Dante Giacosa, que os digo era un genio, pues realmente dio en la diana desde el primer momento, porque es que si veis el primer prototipo, que lo tienen expuesto en el Museo de Fiat, en Turín, en el Museo de Mirafiori, pues es que el primer prototipo de 600 ya era prácticamente igual a cómo fue el Fiat y luego el Seat 600 definitivo. Pero antes de seguir, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás suscrito al canal, verdad? ¿Estás suscrito o no? Porque, a ver, no puede ser más sencillo y además no es barato, es gratis. Si das a la campanita que aparece aquí en la pantalla, lo que consigues es que cada vez que lancemos un vídeo nuevo, te manden una notificación. Así no te pierdes ninguno, porque te recuerdo, lanzamos 3 vídeos a la semana, martes, jueves y domingo, y a veces alguna sorpresa. 1957, nace el Seat 600. Mientras tanto, en España, ya a primeros de los 50, por fin, después de muchos intentos, esto lo hemos contado en un vídeo que se llama Historia de Seat, pues nace una marca española. Por cierto, una marca española que como marca de coches está a punto de desaparecer. También lo contamos en un vídeo que se llama Seat desaparece. Si tienes interés, échale un ojo. Y en 1957, SEAT, que es el acrónimo de Sociedad Española de Automóviles de Turismo, que voluntariamente quería parecerse a Fiat, pues lanza el 600. El 600 que fue un auténtico bestseller. Bueno, fue el coche más vendido en España durante muchísimos años y el sueño, por lo menos, de media España. Entre 1957 y 1973, que se fabricó el SEAT 600 en España, se fabricaron casi 800.000 unidades. Tengo la cifra exacta, 799.419. De la que, por cierto, dices, un coche muy popular. Bueno, se estima que a día de hoy quedan vivas, que se sepa, en torno a 10.000 unidades, que son bastantes. El SEAT 600 es un coche que en esta época se asocia al paisaje español y al paisaje urbano de las ciudades españolas, pero en cambio no de las ciudades italianas. ¿Sabéis por qué? Italia versus España. Italia había perdido la guerra, pero a primeros de los años 50... la economía italiana era mucho más boyante que la española, mucho más, mucho más. Los motivos no es este el canal donde os lo voy a explicar, muchos ya lo sabréis, pero lo cierto es que, por comparación, los italianos, frente a los españoles, se puede decir que eran ricos. Tan ricos como para pensar no en tener coche, que ya tenían, sino tener un segundo o un tercer coche. Esta es la gran diferencia. El SEAT 600 en España era el coche de la familia, el coche para todo. Por supuesto, se usaba en ciudad, pero también se usaba para viajar. Es característica la imagen de esos años del 600 con la vaca, la abuela, los niños, el canario, el perrito, todo ahí. En cambio, el Fiat 500 nació como un segundo o tercer coche de clara vocación urbana. Por eso, el paisaje de las ciudades españolas se asocia al 600 y el de las italianas al Fiat 500. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, que soy un enamorado de Italia. Absolutamente enamorado de Italia y además, pues más en concreto de Roma. ¿Las italianas? Voy a ser un caballero y no voy a decir nada. Pero me gustan las italianas y los italianos, pero de modo distinto. Pero me encanta Italia, pero claro, tenéis que tener en cuenta que muchas ciudades, Roma es el ejemplo, pues el casco urbano, el trazado del casco urbano se hizo hace más de 2000 años. Es un caos, calles estrechas, muy, muy estrechas. El tráfico caótico que se asocia a Roma, entre otras cosas, es por esto. Yo me gusta cómo conducen los italianos. Es verdad que no son muy respetuosos, pero son bastante resolutivos. Siempre cuento una anécdota que la he contado en este canal, pero me vais a permitir que la cuente porque me parece muy divertida y pues da a entender cómo son los italianos. Además se desarrolla toda esta anécdota en un Fiat 500, porque yo el primer día que conocí a mi suocero, que era italiano, era romano, pues me dijo, el primer día que fui a Roma a verle, me dijo, ¿me acompañas que voy al centro? Le veía en las afueras, digo, vale.
Me subí con él en el 580, empezó a caminar y en un momento dado ya estaba llegando, gira y se mete por una calle por dirección prohibida. Y le digo, Francesco, perdona, esta calle es dirección prohibida. Me dice, ya lo sé, vengo todos los días. 580, el antivespa. Y esas complicadísimas ciudades italianas son, como diría nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, para los que no lo conocéis, era un naturalista español que tuvo mucho éxito, el hábitat natural para un vehículo tan italiano, o a lo mejor más, que el Fiat 500, la Vespa. La Vespa y en general todos los scooters. Eran perfectos para ese tráfico, pero claro, tenían las desventajas propias de las dos ruedas. Y las ventajas eran que podían ir dos, que no podía llevar mucho equipaje, que tenían cierto peligro. Pero bueno, al fin y al cabo, como sabéis, fue un auténtico éxito la Vespa en Italia y en todo el mundo. Se puede decir que este 580, la nueva 500, pues nace con la intención de competir con esos scooters y encontrar un lugar clarísimamente por debajo del 600. Hablo de Italia, el 600 era un coche para todo, el 500 era un coche pues destinado al tráfico urbano, era un coche pues muy pequeño, muy práctico, muy económico de mantenimiento y de consumo, que bueno, por la ciudad pues es perfecto porque es muy chiquitín. Y bueno, pues los que antes tenían su coche bueno para el fin de semana y la Vespita para ir por la ciudad, pues muchos de ellos siguieron teniendo su coche bueno para el fin de semana y un Fiat 580 para moverse por ciudad entre semana. El coche no podía ser más sencillo, con motor trasero, un motor bicilíndrico refrigerado por aire de 479 centímetros cúbicos, 15 caballitos en el entorno, porque al principio incluso menos, y que pesaba solo 500 kilos. Bueno, insisto, era de menos de 3 metros, teóricamente era para 4 plazas. Os aseguro que yo he llevado más de una vez un 580, para meterse 4 hay que ser muy sofridos o muy pequeñitos. Y desde el principio un acierto fue su estética, porque es un coche que cuando nació era bonito, pero yo creo que el paso de los años le ha sentado bien. Bueno, también que hay un 580 moderno inspirado en ese antiguo, que es de esos pocos remake junto con el Mini que ha tenido y tiene un enorme éxito. Comparativa. Decíamos al comienzo que realmente esta comparativa, más que imposible, porque era posible, son coches que coexistieron en el tiempo además, pues era inapropiada. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hemos dicho, el 580 era un coche pues destinado a un entorno urbano. Sus prestaciones eran muy modestas, es que a duras penas sobrepasaba los 90 km/h. A cambio, eso sí, incluso en ciudad gastaba poquísimo. Yo he llegado a medir consumos en Roma de en torno a los 5,5 litros por ciudad. A su lado el 600, da igual que sea Fiat o Seat, aunque suene un poco a cachondeo, es un cochazo. Es un cochazo porque es que, para empezar, prácticamente le dobla la potencia, porque según versiones, el 600, tanto en Italia como en España, tuvo entre 25 y 28 caballos. Bueno, sobrepasaba claramente los 100, incluso los 110 kilómetros sin hacer nada, porque era muy fácil trucarlo. Kilómetros hora de velocidad punta. Como os digo, era un coche ya con muchas más aspiraciones. Versiones especiales. No quiero acabar este vídeo sin hablar de las versiones especiales que tuvo el 600, más que el 580, tanto en España como en Italia. Bueno, es que en España hubo varios 600 muy especiales, como el 800, que era una versión alargada y con 4 puertas y que no tuvo parangón en ningún otro país. Pero además en España el 600 sirvió para hacer muchos coches muy especiales, como era el Milton o el Rani, que era una especie de buggy, coches muy curiosos. Y en Italia no me quiero olvidar de 2 versiones que llegaron a España. Una, el Multipla, que es el antecesor de Fiat Multipla, que a mí me gusta tanto y que para muchos tiene el título de coche más feo del mundo. Y el Formichetta o furgoneta, que por cierto es un coche que hemos podido ver e incluso probar, que esto es un lujo, cuando estuvimos visitando SEAT, la colección SEAT en rodaje. El resultado de esta comparativa está claro. Para las ciudades italianas, su trazado urbano y su tráfico, el 580 fue una solución ideal. Sigue siéndolo, porque todavía se ven 580 antiguos rodando por Roma. Y bueno, el papel que jugó en España el 600, pues que le llamamos cariñosamente el pelotilla, pues también se ha convertido en un mito y sigue siendo un coche muy querido. Ya, pero te vas a mojar, dinos cuál te gusta más. No sé. Me pones en un brete porque los dos me gustan mucho, pero aunque despierte a algunos no les guste lo que voy a decir, a mí, perdonadme, me gusta más el 500, el 580. Y recuerda que hemos hecho una promesa. Lo recuerdo, porque
La historia del Topolino y la historia del coche del pueblo italiano, esa historia hay que contarla porque fue una idea del Duce, de Mussolini. Y lo que no sabéis es que este coche pudo ser tracción delantera. Pudo adelantarse al 2 caballos como un coche popular de tracción delantera. Pero se montó, como se dice en Italia, un vero casino. Yo os prometo que de ese tema haremos un vídeo. Como coche del día voy a elegir un 500, pero no voy a elegir el 500 del año 57, no. Voy a elegir el del año 1991, que se llamaba oficialmente 500. De hecho, en el coche no ponía Fiat 500, sino 500 con letra. Lo digo asiente con la cabeza porque era un coche... ¿Tú estuviste uno o así? No, yo tuve el tipo. Ah, es verdad, el tipo, es verdad. Bueno, es que ese coche fue a la presentación mundial en Roma y iba a contar una anécdota, pero resulta que no. Voy a contaros otra. Y es que fue una presentación enorme en Cinecittà, que es como el Hollywood romano, italiano, los estudios gigantescos y una sala enorme que había 700 periodistas y había un periodista español, tristemente fallecido, pero que era un personaje, Virgilio Hernández Rivadulla, os he hablado de él porque fue el que inventó el periodismo de motor en España, que no hacía más que levantarse, estaba en primera fila, y levantarse. Bueno, eran 700 periodistas, llevábamos 1 hora de preguntas, ya eran las 2:30, y cuando por fin, pues no me acuerdo quién, si fue Marchione, no sé quién era el presidente de Fiat, que dijo, bueno, pasarle el micrófono a este señor. Y le pasaron el micrófono y dijo, ¿cuándo se come en este país? Bueno, dijo el señor, vámonos a comer, se ha acabado la rueda de prensa. Un momentazo. Lo siento, no he podido evitar una consulta de Ana, porque tiene que ver con estos coches, y me dice si el 850 era un diseño nuevo, diferente, o era una simple evolución del 600 y si era mejor. La respuesta es que el 850 no era mejor, era mucho mejor. Yo sé que soy juez y parte, porque ya sabéis que fue mi primer coche y un coche que tengo mucho cariño, y que además del que siempre decía mi madre, es que es un 600 bien hecho, es que realmente era un 600 bien hecho. Era un coche clarísimamente mejor, más grande, con calefacción de verdad, con un motor mucho más potente, bueno, la versión especial era un tiro, y es un coche que ha sido un poquito patito feo, eclipsado por ese mito del 600 que motorizó España. Ahora, para bien o para mal, si te quieres comprar uno, la gente ya lo empieza a valorar. Y una cosa que me comentaba Rodrigo, que está siempre al quite, el 850 se puede decir que fue el primer coche español que tuvo una verdadera gama, porque había con 2 puertas, estaba el normal, el especial, luego había un coupé, luego había un Spider y luego hubo dos variantes de 4 puertas que eran únicas en España. Como os digo, toda una gama. Pero bueno, vamos a Marcial porque me pregunta algo que, claro, mucho vais a echar de menos, las preparaciones de Abarth. A ver, la respuesta es que no he entrado en este asunto a propósito, porque es que empezar a hablar de los Fiat Abarth, de los 600 y 200 Abarth, da para un vídeo seguro y para varios. Así que os prometo que haré ese vídeo, porque además todo el mundo asocia a Abarth con Fiat, y no. Y Abarth empezó a trabajar, bueno, con marcas como Ferrari y Porsche, para las que trabajó mucho. Y es que, pues, Carlo Abarth era un verdadero genio. Y llegamos al final de este vídeo, que me ha encantado esta historia, me ha encantado traeros un patrocinador como O2, que me parece que su propuesta es muy interesante. Ha habido algún mensajito más. El último, haceros miembros también, que son 0,99 € al mes. Más barato no puede ser. En cualquier caso, lo que queremos es veros ahí, que estés ahí y vernos pues en nuestro garaje hermético. Así que, hasta pronto.